¿Qué nos habíamos quedado? Nos habíamos quedado en... estoy tratando de recordar que La íbamos a... apuesta. Ajá. Que íbamos a ver un límite y que ahorita vamos a poner en el, en el apunte, ¿no? Nada más déjenme ver cuál era, porque no me acuerdo. ¿Tienen ahí a la mano? No me acuerdo dónde salió. Ahí ya lo encontré. A ver. Sí, porque no me había acordado de dónde lo había sacado, entonces, espérenme. Lo bueno es que no lo inventamos, sino... Ya. Entonces era f de xy, ¿ah? Igual a xy entre x cuadrada más y cuadrada. Luego era xy entre raíz de x cuadrada más y cuadrada. El otro era x más y, ¿no? Lo que queríamos ver es si existe el límite cuando xy tiende al 0,0 de f de xy, ¿no? Según la definición del límite. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es ayudarnos un poquito entrada a entrada, ¿no? A tratar de ver si las entradas convergen, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, f1 de xy es xy entre x cuadrada más y cuadrada. La f2 de xy, pues es xy entre raíz de x cuadrada más y cuadrada. Y el f3 de xy es x más y, ¿no? O sea, ahí estoy partiendo la función en tres funciones, ¿no? Lo que habíamos dicho, las funciones coordenadas. Entonces, siguiendo un poquito nuestro teorema de funciones coordenadas, entonces, pues es ver los límites en cada una. Por ejemplo, el límite cuando x tiende a y, xy tiende al 0. Bueno, bueno, sí sería así. Ahí está. Entonces sería el límite cuando xy tiende al 0, 0 de x más y, pues ¿qué esperarían que resultara? Infinito. Pues sincero, ¿no? Pues 0, ¿no? Ahora, formalmente no hemos demostrado eso porque nunca hayamos tenido, aunque tenemos una situación un poquito lógica, pues nunca hemos hecho un límite de dos variables, ¿no? Pero no Entonces, es complicado, ¿no? no, Porque, ajá. o sea, según yo lo que estaba diciendo la otra vez, sí tenía como, o sea, sí tiene como cierto sentido el hecho de pensar que una es constante y luego ir haciendo el límite de la otra, ¿no? Y Vamos sí, a ¿no? ver. O sea, porque puedes pensar que te acercas como a través de varias coordenadas, por así decirlo, o sea, como si te acercaras como por varias líneas, ¿no? Y si todas esas líneas como que van al mismo, pues ya, ¿no? Sí, Ok, bueno, no sé si me explico, es como intuitivo. sí, sí te entiendo, pero vamos ahorita a ir resolviendo eso que dices, ¿no? O sea, sí tiene sentido, pero no te quiero dar una respuesta todavía porque vamos a ver este ejemplo, ¿no? Pero ya que terminemos el ejemplo, esa parte va a quedar bien clara, ¿no? Entonces, primero nos vamos a concentrar en ¿no? Que lo que tenemos que hacer es tomar un epsilon, ¿no? Mayor que 0. Ajá. Y con él tenemos que encontrar una delta, ¿no? Y luego aquí dice, existe una delta que no sé cuál es, ¿no? Tal que si la norma, si 0 es menor que la norma de x menos x0 menor que delta, que en este caso estamos hablando de, sería 0. Bueno, aquí ya no son normas, porque, no, sí, son normas, entonces aquí sería 0 menor que la norma de x
menor que delta, ¿no? Porque en este caso el x0 al que tiendes, pues es el vector 0, ¿no? Y aquí te queda nada más la norma de x, ¿no? De hecho, lo podemos hasta poner como 0 menor que la norma de x, y, ajá, porque es el que estamos manejando ahorita, menor que delta, ¿no? O sea, para este ejemplo en particular, lo que realmente tenemos es la situación así como está, ¿no? Tal que si pasa eso, entonces yo tendría que garantizar que el valor absoluto de x más y es eh, menor que epsilon. ¿Están de acuerdo? Es lo que tendríamos que hacer, ¿no? Formalmente. Ahora, ¿eso cómo lo hacemos? Estoy No, la pensando. Y era 0, ¿verdad? El x0. La Y era el X0 y eso valía 0. No, porque la y es la y que está acá, ¿no? Pues creo que para este caso, más o menos viendo esta parte, la delta eh, va a tener que ser, ¿qué dice? Va a tener que ser una especie de mínimo entre deltas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque si nosotros podemos decir, bueno, valor absoluto de x menor que la norma, valor absoluto de y menor que la norma por su problema 3, ¿no? Y esto menor que, vamos a pensar que esto sea menor que epsilon sobre 2 dos veces, ¿no? ¿Vale? Entonces esto sería, déjenme ver, a lo mejor la delta creo que sí sale luego, estoy pensando, sí, podemos poner la delta como epsilon sobre 2 y aquí queremos probar esto, pues ya lo probamos, ¿no? Entonces, fíjense, aquí, si pasa eso, entonces tenemos que el valor absoluto de x es menor o igual a la norma de x y el valor absoluto de y es menor o igual a la norma de y, ¿no? A la norma de x también, porque y es su entrada, ¿no? Y entonces, lo que haría sería decir, bueno, el valor absoluto de x más y en este caso sería menor o igual al valor absoluto de x más el valor absoluto de y esto es menor o igual a dos veces la norma de x, ¿no? Y esto es menor que dos veces epsilon sobre 2, que esto es epsilon, ¿no? Entonces, por lo tanto, el valor absoluto de x más y es menor que epsilon, ¿no? Y entonces, dimos un epsilon mayor que cero, ¿no? Encontramos una delta y vimos que el valor absoluto de x más y es menor que epsilon, por lo tanto, el límite cuando xy tiende al 0, 0 de x más y es igual a 0, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Aquí en esta parte de Ilse, en esta parte, estoy ocupando el problema 3, que te dice que la norma siempre es menor, siempre es mayor que el valor absoluto de sus componentes, ¿no? Del vector. ¿Sale? Entonces, eh, esta diferencia de x más y la podemos acotar por sus valores absolutos y nos va a quedar dos veces. Entonces, si esta diferencia la hacemos menor que epsilon sobre 2, entonces aparte la vamos a hacer tan pequeña como nosotros queramos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esto resuelve, si quieren, aquí le ponemos con palabras, esto resuelve la convergencia de la tercera coordenada, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Por qué empecé por esa? Porque pues es la más fácil, ¿no? ¿O alguien piensa que las otras eran más fáciles?
No, pues quién sabe, ¿no? A veces hay gente que en vez de hacer las cosas de, este, en vez de, no sé, pensar las cosas de manera habitual, las piensa al revés, ¿no? O sea, no, a veces así pasa, ¿no? Que nosotros lo estamos haciendo así, ¿no? Porque tendríamos que leerlo de izquierda a derecha y lo estamos leyendo de derecha a izquierda, pero porque se ve más sencillo el de allá, ¿no? Pero, este, pero pues, quién sabe, a lo mejor a alguien se le hace más sencillo. Pero como ya vamos de derecha a izquierda y se ve para mí más fácil el segundo que el primero, pues vamos a seguir en ese orden, ¿no? Entonces ahora tendríamos que ver qué pasa con el límite cuando XY tiende al 0, 0 de, de X por Y entre, estoy pensando, espérenme. Estoy pensando, como que tendría que ser, a ver, entonces la raíz de X cuadrado más Y cuadrado. ¿Ustedes qué proponen que valga? Yo propongo que vale 0. ¿Ustedes están de acuerdo con eso o no? Sí, sí. Intuitivamente, claro, ¿no? O sea, acuérdense que los límites así son. Y después la gran incógnita es demostrar que sí es eso, ¿no? Eso es como lo que uno hace, ¿no? Entonces, a ver, vamos a tratar de demostrarlo. Entonces vamos a dar un epsilon mayor que 0. Este, a ver, entonces es mayor que 0. Entonces aquí existe una delta que no sé cuál sea, ¿no? Tal que si, en este caso sería, si la norma de XY es menor que delta, y bueno, y este es así. Entonces, en este caso sería demostrar que esta cosa entre la raíz de x cuadrada más y cuadrada es menor que algo, ¿no? Perfecto. Ok, déjenme pensar. Esto lo puedo expresar como xy entre la norma del vector, ¿no? ¿Vale? Luego esta más la podríamos poner como... Ah, esto casi casi es como... No, porque pensando, esto lo podemos poner como la norma de x por la norma de y entre la norma de x, ¿no? Ajá, ok. Y luego déjenme pensar ahí. Ya sé, fíjense. ¿Están de acuerdo que x es menor o igual que la norma de x, ¿no? Y que y es menor o igual a la norma de y. Entonces, y otra vez cambiándoles la y, lo mismo hace rato. Esta es la norma de x. Ajá. Entonces, esto implicaría que la Profe, norma yo de tengo una x, duda. ajá, ¿El vector X se refiere a X, Y? sí, Ah, ok. y este es menor o igual a 2 veces, bueno, no, a la norma al cuadrado, ¿no? Ven que si aquí sería la norma de x elevado al cuadrado, entonces esto sería menor que la norma de x al cuadrado entre la norma de x y esto es la norma de x. ¿Quién por participación me dice quién es la epsilon? Delta, ¿no? Perfecto, entonces esto es menor que epsilon, ¿no? Y aquí nada más le vamos a poner que vamos a tomar la delta igual a epsilon, ¿no? Entonces, dimos una epsilon, encontramos una delta, pusimos esto y demostramos que esta diferencia es menor que epsilon, ¿no? Por lo tanto, el límite cuando x con xy tiende al 0, 0 de xy entre la raíz de x cuadrada más y cuadrada es igual a 0, ¿no? ¿De acuerdo?
Bueno, no, porque nada más vamos a poner aquí más bien que ya resolvimos el caso para la segunda coordenada. ¿Vale? Entonces vamos a dar participación. ¿Fuiste tú, John, quien participó? Sí. Por fe en la familia. Pero no lo podemos hacer por fe porque como apostamos, ¿no? Este, no se podría dejar así, ¿no? ¿O sí quieren que lo dejemos por fe? Ok, a ver, fíjense. Entonces, el otro es pensar, vamos a ver, pensar, ¿no? Con respecto al límite, cuando x y tiende a cero, en este caso es sin el cuadrático, ¿no? Ok. Como que la intuición nos dice que debería de ser cero, ¿están de acuerdo? Y vamos a pensar un poquito aquí arriba, ¿no? A ver, ¿cuál sería la diferencia si quisiéramos probar este, ¿no? Tomaría la epsilon, luego pondría una delta, digo, a lo mejor esa no funciona, lo demás sería igual, y luego tendría, ah, fíjense que aquí si quisiera hacer lo mismo me quedaría menor que 1, ¿no? ¿Se les ocurre otra cosa que pudiésemos hacer en esta parte para llegar, no sé, a algo menor que la norma o así? Lo primero que quiero que vean es que si yo digo, ya que más o menos con la experiencia he resuelto algunos, este, por eso el segundo se me hacía más fácil, ¿no? Pero por ejemplo el tercero, ah, si yo tratara de agarrarme así, con estas desigualdades, como que no puedo, ¿no? O sea, por una parte la intuición me dice que sí, pero por otra parte no se me ocurre cómo demostrarlo, ¿no? ¿A alguien se le ocurre cómo cambiar aquí las cosas para que sí salga? No, no se le ocurre a nadie. Creo que puedes fijarte que x cuadrada más y cuadrada es mayor o igual que 2 veces xy. Y entonces, si te tomas un denominador más pequeño, tu fracción se hace más grande, ¿no? Entonces, xy ¿Cómo, sobre cómo raíz dijiste? de x. ¿Eh? Que Que 12, x cuadrada más y cuadrada es mayor o igual que 2xy, ¿no? que 2xy. Ujú. Entonces, raíz de x cuadrada más y cuadrada es mayor o igual que raíz de 2xy, ¿no? Así, ¿no? Ujú. Y entonces, si te tomas un denominador más pequeño, tu fracción es mayor, ¿no? Eso quiere decir que xy sobre raíz de x cuadrada más y cuadrada es mayor o igual que xy sobre raíz de 2xy, ¿no? ¿Cómo? A ver, no te entendí. Xy sobre raíz de x cuadrada más y cuadrada es A mayor o ver, igual que xy sobre raíz de 2xy. díctamelo, ¿es qué? Xy sobre raíz de x cuadrada y cuadrada, más y cuadrada, perdón,
XY sobre qué? Sobre el primer denominador, o sea, raíz de x cuadrada más y cuadrada, Ujú. es mayor o igual que XY sobre la raíz de 2XY, Ajá. ¿no? Digo, al revés la desigualdad. Ah, perdón, es que. Ajá. Sí, sí, sí. Y eso, pues, es menor o igual que 1 sobre raíz de 2 por la raíz de XY. Ajá. Y pues nada más es, o sea, como que ese producto pues sí es cero, ¿no? A ver, estoy Eso sí es pensando, menor o ¿eh? igual que sí es como, o sea, ese es menor o igual que epsilon. ¿Por qué sea menor que igual que epsilon? Ah, pues porque pues, X y Y son tan pequeños como tú quieras, ¿no? Así como intuitivamente. O sea, pues, según yo no está difícil de probar, nada más sería escoger bien a tu delta. ¿Qué opinan los demás? Si se sale de que x menos y al cuadrado es positivo, ¿no? Pues ahí está. Luego sacas raíz cuadrada. Ujú. Ahí no le veo problemas. Luego, ¿qué dices? Aquí el XY. Yo opino todo lo que opine yo. No inventen. Aquí yo veo algunos detalles, pero dejen de pensar. Pero si XY es menor que cero, no se invierte. Ajá, o sea, hay, por ejemplo, mira, por ejemplo, ¿cómo garantizamos? O sea, está bien, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cómo podemos sacar la raíz cuadrada, ¿no? O sea, porque cuando sacamos la raíz cuadrada en la segunda parte, ¿cómo sabemos que XY es positivo? Bueno, ahí debería de haber valores absolutos, pero pues no importa, ¿no? ¿Seguro? Sí, Ok. Vamos a dejar esta cuenta aquí por si nos sirve para la demostración, ¿no? Digo, como que la demostración tendría que estar usando alguno de estas cuentillas. Pero vamos a ver algo interesante, ¿no? ¿Sale? A ver, fíjense, ¿qué tal que hago o sea, ¿están de acuerdo que lo que tengo que hacer es, estoy en el punto 0,0, ¿están de acuerdo? Y tengo que tomar y tomar bolas de radios delta, ¿no? ¿Están de acuerdo que es hacer esto, ¿no? Ahora, cuando era en cálculo, hoy un concepto en cálculo 1 que es importante, ¿no? Que es cuando tenemos el 0,0, ¿no? Y nos podemos acercar por la derecha o por la izquierda, ¿sí se acuerdan? Como el límite derecho y el límite izquierdo. En este caso, ese concepto de límites derechos e izquierdos no existe porque podemos acercarnos por aquí, podemos acercarnos por acá, podemos acercarnos por aquí, podemos acercarnos por aquí y podemos acercarnos así, ¿no? Entonces, cuando tenemos la intuición de que sí se acerca, eh, pero no lo podemos probar, ¿no? O sea, como que tenemos dificultades ya. Es más, inclusive podría aplicar a si tenemos dificultades, ¿no? En el sentido de saber cuál es el límite. Entonces, lo que podemos hacer es hacer cortes en las partes de las bolas para más o menos simplificar y poder sacar un límite en R, ¿no? Y con eso, pues va más o menos darnos una idea de qué está pasando. Entonces, por ejemplo, un corte que yo propongo es, a ver, vamos a ver, tenemos la bola. ¿Por qué no nos acercamos por este corte? Por estos puntos que están aquí.
Que estos puntos que están aquí son los puntos de la forma x, x, ¿están de acuerdo? Digo, el punto, acuérdense que no necesariamente en el límite lo tenemos que tener. Y entonces, ¿están de acuerdo que si yo me acercara en esos puntos, o sea, fíjense, ¿cuánto valdría el límite, no? Intuitivamente, cuando XY tiende al 0,0, ¿no? Si me tomo este tipo de puntos, ¿no? Esto sería el XY, ¿no? Entre la raíz de x, perdón, entre x cuadrada más y cuadrada nada más, ¿no? Entonces, fíjense, esto sería hacer, más bien voy a quitarle el límite, voy a ponerle así, ajá, XY, y voy a pensar que el Y es igual a X, ¿no? Pues me estoy acercando por una parte de la bola, ¿no? Entonces, si hago eso, me quedaría X por X entre X cuadrada más Y cuadrada, y esto sería X cuadrada, déjenme pensar, entre X cuadrada más Y cuadrada, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? A ver, si digamos, si X tiende a 0, ¿no? O sea, en este caso, fíjense, si XY, ¿no? Tiende al 0,0, en este caso es decir, bueno, X tiende a 0 y Y tiende a 0, más o menos, ¿no? Entonces, en este caso sería como X tiende a 0, simplemente. Entonces, esto lo que nos quedaría sería como, a ver, si X, el límite cuando X tiende a 0, ¿no? De X cuadrada entre X cuadrada más Y cuadrada, esto debería ser, perdónenme, aquí no estoy sustituyendo la Y, ¿no? Entonces esto nos quedaría el límite de X cuadrada entre 2X cuadrada, y esto nos quedaría un medio, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces este es el límite cuando X tiende a 0 de X cuadrada entre 2X cuadrada, que sería un medio, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que estoy encontrando, o sea, estoy encontrando una recta de puntos tan cerca como sea del 0 y sus valores se están aproximando al un medio, ¿no? ¿Eso a qué le suena? ¿Ya vieron? Que no es 0, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces esto me suena a que no es 0, ¿no? Entonces esto suena, aquí, pues, que el límite cuando XY tiende al 0, 0 de, ¿qué era? De XY entre X cuadrada más Y cuadrada, debería ser un medio, ¿no? ¿Sí o no? No puedes estar a dos puntos diferentes, ¿no? Entonces, como que ya vimos que si te acercas al 0, 0, te estás acercando al 1 medio, ¿no? O sea, no podría ya ser otro, ¿están de acuerdo? Pero a ver, hagamos el mismo razonamiento aquí. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si ahora yo me acerco por el rojo? Estos son los puntos de la forma, a ver, me ayudan si me equivoco. Serían de la forma, ay, ¿qué formas tienen estos? Menos X, Sería, menos Y, ¿no? ajá, pero sería el X, ¿no? Cuando yo tomo el X estaría aquí, ¿no? Que es la parte negativa. Ah, pero es que esos no me sirven porque son los mismos, ¿no? Más bien me tendría que fijar, perdónenme, no en estos. Me tendría que fijar en estos que están aquí, ¿no? En esta parte, ¿no? Entonces esos son los puntos de la forma X,
coma menos x, ¿no? ¿Sí? O sea, si yo me tomo aquí el x negativo, pues se me voltea, ¿no? Entonces es el x menos x los rojos. Pero a ver, ¿qué pasa ahora si me fijo en los puntos? Si pensamos que, ¿quién lo ponemos con rojo? Que el y es igual al menos x ahora, ¿vale? Entonces, yo estaría igual pensando en esta expresión, la expresión xy entre x cuadrada más y cuadrada, que es como si me estuviera acercando ahora por esta parte, ¿no? En vez de acercarme por la parte negra. Entonces, si hago eso, entonces esto me quedaría como, quedaría menos x cuadrada, ¿no? Entre 2x cuadrada, ¿están de acuerdo? Entonces me quedaría menos un medio, ¿no? Entonces, si yo hiciera el límite cuando x tiende a 0, que es como acercarme por ese rayo de x, eh, de xy entre x cuadrada más y cuadrada, esto sería el límite cuando x tiende a 0, ¿no? De menos un medio. Y entonces, ese límite tendría que ser menos un medio, ¿no? Y entonces, como dice John, como que de estas dos partes, entonces lo que estaríamos diciendo es que entonces el límite cuando xy tiende al 0, 0, ¿no? De xy entre x cuadrada más y cuadrada diverge, ¿no? ¿Por qué? Porque si me acerco por bolas y por este tipo de puntos, como que me estoy yendo al un medio, y si me acerco por este tipo de puntos, entonces me estoy yendo al menos un medio, ¿no? ¿Vale? Entonces la respuesta sería entonces que el límite completo no existe porque no existe el de una coordenada, ¿están de acuerdo? Sí, pero entonces, ¿cuál es el problema con lo que estaba diciendo? El problema con lo que estabas diciendo, Ajá, o sea, ¿dónde está que el error de mi desigualdad? al hacer constante una de las variables, estás haciendo un corte, ¿sale? Ujú. Y no necesariamente ese corte es el que te conviene, ¿no? ¿Sale? Pero con la última desigualdad, o sea, las que estaba diciendo ahorita. Ah, con esta, pues, Ajá. pues mira, yo el detalle que le veo es que aquí no puedes aplicar la raíz a O sea, esto. es que tú puedes tomarte valor absoluto de X por valor absoluto de Y, ¿no? Y pues no te importa. Pero es que, o sea, fíjate, tendrías la desigualdad así, ¿no? No, al revés, ¿no? O sea, es que justamente, o sea, puedes ocupar como MAMG con valor absoluto de X y valor absoluto de Y. Y entonces, si ocupas MAMG con valor absoluto A de ver, X y valor absoluto de Y, pues tienes X cuadrada más Y cuadrada mayor o igual que dos veces valor absoluto de X por valor absoluto de Y. ok, a ver, vamos a hacer eso. Ajá. Ajá. Aquí sería valor absoluto de X y aquí sería valor absoluto de Y, ¿no? Ujú, Y todo esto así, ¿no? O sea, ujú. estamos pensando que estos tienen valores, estoy pensando, este es valor absoluto de X más valor absoluto de Y positivo, entonces te queda más, menos, pero te quedaría con el menos, sería la diferencia. Ah, ya sé. Y, Es que cuando multiplicas por XY, como X y Y pueden o no ser negativos, pues ahí se te puede voltear o no el signo de desigualdad, ¿no? sí, Ah, sí. Sí, pues ahí es donde falla. ok, perfecto, ¿vale? Qué bueno que, qué bueno que lo viste, ¿no? Para que ya si quieres, vas a borrar este para que no esté en el apunte. Y ahí te voy a decir cuál es el problema de lo que estás haciendo. Bueno, no sé si fuiste tú el que dijo que hacías constante una. ¿Sí fuiste tú? Sí, 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 yo fui el que perdió su participación. Ahorita te voy a decir el problema con lo que estás haciendo, ¿sale? Digo, qué bueno, ya encontramos este. Y ahorita vamos a ver cuál es el problema de lo que hacías. Nada más déjame poner este que no existe esta cosa. Ajá. Era de la. ¿Le habíamos puesto F? F de X, ¿Y? Ah, no, ¿cómo le puse?
Ajá, f de xy no, no existe, ¿no? Ahí está, perfecto. Entonces, a ver, entonces vamos a poner qué está pasando en lo que dices tú, nada más como una observación, ¿no? Cuando tú haces una variable constante, lo que estás haciendo, fíjate, te estás fijando en estos, ¿no? ¿Ya viste? Estás haciendo esto, ¿sí o no? O estás haciendo esto de acá, ¿no? Ahí me quedó chueca. Pero estás de acuerdo, y esa es la parte de la equivocación, que eso no son todas las posibles formas en las que yo me puedo acercar al punto X, ¿no? ¿Ya viste? De hecho, ¿sí? Entonces eso es lo que falla. O sea, haz de cuenta, cuando tú haces constante una variable, estás acercándote como en puntos así, ¿no? Pero no todos los puntos viven en rectas, ¿no? O sea, hay un montón de puntos ahí que no estás tomando, ¿no? O sea, hay puntos que no están ahí, ¿no? O sea, si fuera como una cosa que se acercara a este, hay puntos en los cortes, o sea, no estás agarrando todas las direcciones, ¿no? O sea, cuando nosotros tomamos límites en R, pues nada más había como, pues te acercas por aquí o te acercas por acá, ¿no? Entonces aquí lo que te está haciendo falta es que tomes todos los posibles caminos, ¿no? Todas las posibles direcciones que puedes tener, ¿no? Solo estás tomando como dos estilos, ¿no? Y justamente el estilo que tomamos aquí es un estilo que no es como hacer constante una de las variables, ¿no? Pues ahí tengan cuidado con esa Sí, parte, sí, sí, sí. ¿sale? En este caso te diría que límites no es como integrar, ¿sale? Porque la integral sí funciona de esa manera, ¿eh? Cuando son de varias variables, pero los límites no. Sí, es que yo lo que estaba pensando era como fijarte que que todas las como sucesiones como que convergían a eso, pero pues justo como que todas esas sucesiones, o sea, yo estaba pensando que esas vivían como en esas rectas, pero pues no, ¿no? Sí, es cierto. Sí. Pero es buena idea porque estás haciendo cortes al final de cuentas, ¿no? Entonces es buena idea para darse una idea de dónde tendría que irse el límite, ¿no? O sea, de hecho el límite, si hubiera existido, se tendría que haber ido a 0, 0, ¿no? Este, pero, pero en este caso, pues sí, no, pues no dio, ¿no? Por eso siempre es importante tratar de hacer la demostración, ¿no? Y con esto ustedes podrían hacer la demostración de que no existe límite, ¿están de acuerdo? Perfecto. Entonces, a ver, vamos a poner aquí, ¿cómo era la apuesta? ¿Vamos a hacer como los hombres o vamos a echarnos para atrás? No, pues sí, quítamela, quítamela. Según Apellido, ajá. yo, según yo, Jaime fue el que se la ganó, pues ya la perdí. Jaime es Alegría. No, 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 o sea, delfín, Jaime delfín, Octavio Delfín. delfín. Ese. Entonces este sería, la ganó. ¿Y quién la perdió? David Vega. Bueno, vamos a hacer personas de palabra, ¿no? Aquí está Vega. Ahí está. ¿No? Está bien. Así, justos, ¿no? Bien. Como debe ser. ¿Vale? Este.
Entonces, a ver, pues ni modo, así son las apuestas, ¿no? A veces se gana, a veces se pierde. Ahora, em, le puse uno, ¿cómo que le puse uno? ¿Qué hice? Lo puse bien, ¿no? ¿Le quité o hice algo raro? ¿Le puse en vez de quitarle? A ver, mejor me... Ah, déjame ver a Delfín. A Delfín sí le subí porque tenía 3, ¿no? A ver, vamos a hacer un control. Vamos a regresarnos. Ah, ya vi. Ya ya estaba ahí yo. Es la costumbre, ¿no? Que cuando pones siempre aumentas, ¿no? Pues ahí está. Entonces ahora sí. Este, pues bueno. em, pues vamos a dar un descansito de 5 minutos y regresamos ya para ver qué temas estos de operaciones de límites, ¿vale? Pero este ejemplo era importante justamente para visualizar el concepto de acercarte en varias direcciones. Ya no es el mismo y estamos en R2, imagínense. En R3, pues te vas a poder acercar por muchos más puntos, y igual entre más dimensiones, pues más difícil más posibilidades para acercarte vas a tener, ¿no? Entonces, para eso era importante y para ver que podemos hacer cortes de tal manera que eso nos pueda dar una idea y nos quede un límite en una dimensión y podamos más o menos ver qué es lo que se puede hacer, ¿no? Entonces, eso era importante en este ejemplo. Entonces, vamos a dar el descansillo y regresamos, ay no, y regresamos en 5, ¿vale? Entonces, aquí está. Entonces, para lo que es propiamente de la clase, pues viene aquí la proposición, ¿no? Que es la proposición que habla, igual que en sucesiones, ¿no? Acerca de las operaciones que se pueden hacer con límites, ¿no? Entonces te tomas f y g, funciones definidas en Rn a Rm, ¿vale? Con x0 que pertenecen a A', ¿no? Tales que el límite cuando x tiende a x0 de f de x es L1, vamos a ponerle, ¿no? Y el límite cuando x tiende a x0 de g de x es L2, ¿no? Entonces, pues se van a cumplir muchas cosas de las que ya conocemos, ¿no? Pero algunas no van a jalar en todos los casos, algunas sí. Por ejemplo, el límite cuando x tiende a x0, ¿no? De la suma existe, y además, pues sabemos que explícitamente cuánto da, ¿no? Es el límite cuando x tiende a x0 de f más g de x es límite cuando x tiende a x0, ¿no? De f de x. Estoy grabando porque ni me fijé, creo que sí. Sí, ya. Y más el límite cuando x tiende a x0 de g de x. ¿Vale? Y si lambda pertenece a R, entonces el límite cuando x tiende a x0
del lambda f por x existe, ¿no? Y es igual a lambda por f1, a lambda por L1, he puesto L1, ¿sí? Que sería como que le saca constantes, ¿no? La suma de, el límite de la suma es la suma de los límites, sacamos constantes. El otro es el límite del producto, que en este caso se generaliza, ya lo habíamos visto, como el producto punto, ¿no? El límite del producto punto de f con g en x, en realidad se vuelve el límite, pues existe, ¿no? Vamos a ponerlo, existe. Y vale, en este caso sería L1.L2, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Los límites son espacios vectoriales? No, los límites son, en este caso, valores, ¿no? En Rn. No sé a qué te refieras con eso. Creo que lo que te podías referir es si el espacio de las funciones, pero es que ahí tendríamos que decir el espacio de las funciones que tienen límite cuando x tiende a x0, ¿no? Definimos la operación suma y la operación, no sé, a ver, déjame pensar. Pues sí, ¿no? Porque, a ver, déjame pensar. Las otras cosas sí se dan, ¿no? Porque las operaciones de escalar y de funciones de sumas, sí jalan, ¿no? Las únicas que nos preocupan son las cerraduras, ¿no? El neutro en este caso sería, estoy pensando, el neutro aditivo sería el 0, que sí tiene límite, y el multiplicativo sería la función 1, ¿no? Que también va a tener límite. Y los inversos, si f tiene límite, menos f también tiene límite. Estoy pensando si hay alguna parte que nos falle, porque no estamos hablando de existencia de inversos aditivos, existencia de neutro multiplicativo, las operaciones. Pues sí sería un espacio vectorial pues, si lo pensamos de esa manera, ¿vale? ¿Cómo ven? Digo, bueno, eso es algo que se le ocurrió a yo, ¿no? Pero, ¿cómo ven los demás? ¿También se les ocurrió? ¿Cuál sería la 4? Hay más, esas son las que se me ocurren, pero debe haber más, ¿no? Debe haber más. No creo que solo es. ¿Qué otras se les ocurren de propiedades de límites? El de la división, ¿no? Nada más que el de la división hay que ver cuándo lo podríamos poner, ¿no? Sería cuando m sea igual a 1, ¿no? Tendríamos que ponerle esto, ¿no? Para que tenga sentido. A ver, déjenme ver qué ¿Hay otros. propiedad de la composición? Propiedad de la... Sí, también debería de haber una propiedad para la composición. Sí, vamos a completarlo porque así como está, como que debería de haber muchísimas más, ¿no? Pero bueno, esas las que escribí son las que más o menos se ocurren, ¿no? ¿Están de acuerdo? Hay dos más. Vamos a poner la del producto cruz y la de m igual a 1. Para esta m igual a 1 nos tenemos que fijar en el conjunto donde la función no se anula, ¿no? En los x que pertenecen a A, tales que g de x es diferente de 0, ¿no? Y también tenemos que asumir que el límite del techo, estamos pensando que el L2, que es el que va abajo, tiene que ser diferente de 0. O sea, acuérdense que en este tendríamos que tener algunos supuestos, ¿no?
Ahora, si m es igual a 1, también este límite es que lleva un gorro, ¿no? Porque así lo nombramos, ¿no? Pero en realidad la función va a caer a R. Entonces, no sé si lo correcto sea quitarle el gorro porque sí, o sea, sí lleva un gorro porque sí es un vector, pero en este caso, como m es igual a 1, es 0. No sé si lo correcto sea de quitarlo, porque si lo quito ya no hace referencia al del principio. ¿Cómo ven ustedes? Ok. Entonces, lo que dice esto es que el punto x0 es un punto de acumulación de B y además es que ya lo estamos diciendo aquí, ¿no? No sé si eso ya sea muy redundante, ¿no? Y además, el límite cuando x tiende a x0, ¿no? De f entre g de x es igual al límite cuando x tiende a x0, ¿no? De f de x entre el límite cuando x tiende a x0 de g de x, ¿no? ¿Vale? Aquí fíjense que la maña que estamos haciendo es, no nos estamos fijando, o sea, si se dan cuenta, el dominio de la nueva, o sea, no estamos pensando en la función g definida en A, ¿no? ¿Sí se dan cuenta de eso? Y estamos acercándonos por puntos de A, sino lo que estamos haciendo es acercarnos por puntos de B. Con esa manera evitamos que esta parte quede mal definida. No sé si me estoy dando a explicar lo que trato de decir. No, la verdad es que yo no entiendo bien cómo es. Cuando nosotros hablamos de esta función de aquí, estamos pensando que f, ¿no? Es una función que está definida en A, ¿no? Y va de Rn a Rm. ¿Estás de acuerdo? Cuando estamos hablando de este límite no va a hacer referencia a A, ¿sale? Este límite va a hacer referencia a B. O sea, quiere decir que me estoy fijando en el concepto, pero acercándome por puntos de B, no por puntos de A. ¿De acuerdo? Diferente que en los demás. O sea, en los demás, estos límites sí están haciendo referencia a que me estoy acercando por puntos de A. ¿Sale? Pero en este punto 4 yo no me estoy acercando por puntos de A, me estoy acercando por puntos de B. ¿De acuerdo? O sea, la definición de límite, acuérdense que dependía de que el punto estuviera en los puntos de acumulación de alguien. Y este conjunto era alguien del dominio de la función, ¿no? Entonces, la definición de límite depende también del dominio. Entonces, en este caso hay que tener esa pequeña consideración. Aquí, a lo mejor el límite en A no existe porque a lo mejor el límite en A te puedes acercar por valores en donde la función se anula, ¿de acuerdo? Y no tiene sentido pensar en este cociente. Ajá. Pero en B sí. ¿Me expliqué? ¿O no me expliqué nada? De ahí que M sea 1. M es 1 para poder hacer el cociente. Ah, Entonces, o sea, es que imagínate, vamos a pensar, a ver, fíjate. O sea, aquí lo que trato de decir es, si yo tuviera una G, ¿no? Por ejemplo, ¿qué G podría ser algo así? Estoy pensando, espérame. Por ejemplo, G de XY, que fuera X menos Y. ¿Están de acuerdo? Entonces, por ejemplo, esta función G es una función que se anula en la diagonal, ¿no? O sea, que si yo me tomo todos estos puntos que están aquí, ¿sale? La función vale 0, ¿no? ¿Están de acuerdo? En todos estos.
Entonces, por ejemplo, si yo estuviera pensando en el límite cuando... De hecho, déjenme pensar. En este no, porque no quiero que el límite sea 0, ¿están de acuerdo? Pero, por ejemplo, en otro, déjenme pensar. En este. Estuviéramos parados en este. ¿Sale? En este punto, ¿a dónde se aproximaría la función? Estoy pensando. Al 0 también, ¿no? Es que no sé. A ver, tendríamos que dar un ejemplo en donde el límite no sea 0 y la función esté valiendo 0 en algunos, ¿no? Estoy pensando. ¿Cómo hacemos esto? A ver, porque ahí, ajá, esta función, es que necesita una función un poquito más difícil, ¿no? Ese ejemplo está interesante, pero sí puede pasar. Podríamos pensar en un, déjenme pensar. No, pero es que sí tiene que tener límite, ¿no? Tendría que ser, a ver, tendría que ser algo así, o sea, tendría que ser una función. eh, de hecho, vamos a tratar de pensar que sea una función no de dos variables, sino vamos a pensar que fuera una función de las de cálculo, ¿no? O sea, una función de R en R que sí tenga límite, pero que se me esté anulando, ¿no? Entonces, dejen de pensar. Si se me anula, va a estar por acá. Ah, bueno, tan fácil como esto, fíjense. El A a lo mejor, pues fíjense, a lo mejor la función en esta parte vale 0, ¿no? Que sea esta función. Y después ya es una constante aquí, ¿sale? Vas a poner que este es el 1. Esta función, de hecho, la podemos definir porque es una función que está definida por tramos, ¿no? Entonces, por ejemplo, fíjate, yo tendría que agarrar y decir, ah, bueno, mi g de x sería, en este caso sería 1, si x es mayor o igual a una cantidad, ¿no? Sería menor o igual en este caso, ¿vale? Y de hecho aquí nos seguimos. Entonces, si x es menor o igual a una constante y sería 0 si x es mayor estricto que esa constante. Así se define, ¿no? Entonces, fíjate, esta función, si la pensamos en todos los números, ¿no? Pues no está bien definido, no sé cuánto es f entre g, pero no está bien definido el 1 entre g, ¿estás de acuerdo? O sea, esto no tiene sentido en todo A, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Pero si me fijo solamente en los puntos en donde no se anula, es decir, el B, que sería como el rayo menos infinito, coma C, ajá, entonces el 1 entre G sí está bien definida, ¿no? Entonces puedo pensar no en la función G así, sino en la función definida en el rayo, ¿no? Ajá, en el rayo que va de menos infinito a C a R, ¿no? Entonces, esta parte de mover el conjunto en el dominio simplemente es para quitar los puntos en donde no esté bien definida y ponernos a pensar ya en ese dominio y no tener que tener detalles de ese estilo, ¿de acuerdo?
¿Queda un poco más claro? Ilse. Ok. O sea, solamente velo como que definir ese conjunto ves, pues me quito la parte que me da lata para que esto quede bien definido y entonces, pues sí, el límite de ese cociente va a ser el límite de esto, ¿no? Obviamente siempre que el límite de este sea diferente de cero, ¿por qué? Porque si es cero, entonces no vamos a poder evadir esos puntos, ¿no? De hecho, si es cero, pues este no tiene sentido, ¿no? El que está acá. Y hay como una especie de asociación con el cero, porque si el límite es cero, no te vas a poder escapar para poder definirlo correctamente, ¿no? Porque vas a tener que estarte pegando esos puntos. Entonces, pero digamos que esto es como solucionar eso que hay, pues es que, porque creo que en cálculo 1 lo definíamos como, de hecho decíamos que la función nunca fuera cero, ¿no? Y este es un poquito más relajado porque te permite que las funciones, pues sí puedan anularse, ¿no? Entonces, pero pues te vas a fijar en la parte que es importante. Que en cálculo no les decía, pues redefinan la función, ¿no? Pero esa es la función de ese b extraño. Y vamos en el 4, entonces este sería el 5. En este caso, esto es para los que les gusta el triple producto escalar. Si m es igual a 3, entonces la función f cruz g tiene límite en x0. Ajá, y eh, el límite del producto cruz de f cruz g de x, pues es, eh, ponerlo de manera resumida, L1 cruz L2, ¿no? ¿Vale? Entonces, esa sería la proposición de operaciones elementales, ¿no? Con límites. ¿Qué opinan? ¿Les parecen raras? ¿Se les hacen razonables? ¿Qué opinan? Pues sí tiene sentido, ¿no? Ok, voy a probar. ¿Cuántas son? Son 5. Voy a probar 3 y 2 se le van a quedar al lector. ¿Sale? ¿Cuáles de estas 3 quieren que probemos? Sí. Dice las últimas 3 porque la 1 y la 2 son análogas a cálculo 1, ¿no? Pues de hecho sí, ¿no? De hecho sí son análogas como tal, ¿no? Entonces prueba. 1 y 2 se le dejan al lector. Si fuera el Spivak lo haría al revés, ¿no? Entonces vamos a... El Spivak deja todo, ¿no? O sea, definición de límite, todo lo demás se le deja al lector. Ok. Entonces, a ver. 3. El 3, ¿qué es lo que dice? Dice que el límite es... Ok. Ok, entonces déjenme pensar. Estamos suponiendo que existe el límite cuando x tiende a x0 de f de x y es L1. Y estamos suponiendo que existe el límite cuando x tiende a x0 de g de x y este es L2, ¿no? Aquí también le falta el gorro. Y esta, de hecho, se cumple para cualquiera uno de los casos, ¿no? Ok, déjenme pensar. ¿Qué quiero demostrar? Quiero demostrar que el límite cuando x tiende a x0 de f.g, ¿no? De x, este es L1.L2, ¿no? Eso es lo que iba a mostrar.
Ok, déjenme pensar un poquito. F.g de x. Ok. Vamos a usar este de coordenadas a coordenadas. Lo único que necesito hacer es acomodar bien las cosas, ¿no? A ver, primero tengo que fijar en la función esta f.g de x, ¿no? Entonces, para eso primero necesito poner a f y a g como sus funciones coordenadas, ¿sale? Entonces déjenme poner aquí. Está bien. Entonces vamos a ser específicos. F1 de x. No, porque haz de cuenta, lo único que voy a hacer es acomodarlo para que pueda ocupar el teorema de coordenadas a coordenadas y ese ya te da existencias, ¿no? Igual, de hecho, te dice explícitamente quién es, ¿no? Entonces aquí nada más vamos a poner, acomodarlo, a tratar de acomodar la notación para que nos quede de esa forma. El F1 de X en realidad, el F se puede ver como F1 de X, ¿no? Así hasta Fm de X, ¿no? Está como sus funciones coordenadas. Y el G de X también se ve como un G1 de X, ¿no? Hasta un Gm de X, ¿no? Así. Ahora, lo que aquí hacemos es decir, bueno, F.g de X, por definición sería F de X, entonces ya lo definimos creo que en la clase pasada, que en este caso sería hacer F1 de X, ¿no? Por G1 de X más Fm de X por Gm de X, ¿no? ¿Están de acuerdo? Ahora, eh, a ver, y luego aquí también vamos a poner que el L1, ¿no? Le pongo bueno, sí, que el L1 tiene sus coordenadas, y que le podemos poner L11 hasta L2, sería L1, eh, L1M, ¿no? Tiene sus coordenaditas. Igual el L2 va a tener sus coordenadas, L21 hasta L2M. ¿Están de acuerdo? Entonces, si ya lo ponemos de esa manera, tenemos nosotros que como el límite cuando x tiende a x0, en este caso estamos pensando de f de x, es igual a L1, ¿no? Y el límite cuando x tiende a x0 de g de x es L2. Entonces, lo que sí sabemos por el teorema de coordenadas a coordenadas es que, vamos a ponerlo, si y pertenece desde 1 hasta m, fijaron ahí, entonces lo que tendríamos es que el límite, ¿no? Cuando x tiende a x0, en este caso sería de ¿quién? De fi, ¿no? De fi de x es igual al L1i, ¿no? Y el otro sería que el límite cuando x tiende a x0 del g de i de x es el L2 de i. ¿Están de acuerdo? ¿Sale? Lo cual implicaría que, a ver, aquí tengo un pequeño tecnicismo. Fíjense. Nosotros sabemos de cálculo 1 que el límite del producto es el producto de los límites. ¿Están de acuerdo? Ahora, este no es el mismo porque el dominio es Rn, pero ¿cambia en algo? A ver, este va para John. John, ¿tú qué opinas? Ajá, o cambia porque en vez de tener esto, voy a tener esto, ¿están de acuerdo? Pero la demostración de lo que hicimos para el producto cambia en algo, esa es la pregunta.
es análoga, ¿no? O sea, sí cambia, pero es análoga. Entonces, el producto de estos límites que estamos teniendo aquí es el producto de estos dos, de L1i por L2i, ¿sale? Esta parte es, de hecho no les diría que es por cálculo 1, porque eso sería una mentira, ¿sale? Ahí sería meterles un gol. Pero esto sí es análogo a la prueba de cálculo 1. ¿Por qué? Porque nunca nos metimos con realmente la vecindad de radio delta. O sea, lo único que hacíamos era pedirle cosas, encontrar vecindades, ¿no? De radios deltas que cumplieran cosas en el dominio en R, en la parte del codominio en R, ¿no? Y simplemente tomábamos mínimos entre unas deltas que hacían quién sabe qué para que el valor absoluto de F menos G, de F menos L, fuera tal. Entonces realmente no nos metimos con cómo eran las vecindades, simplemente que existía ahí una vecindad que cumplía lo que queríamos, ¿no? Y tomábamos las mínimas de esas vecindades. Entonces realmente no es importante esa parte, ¿no? O sea, si le ponen a la demostración de cálculo 1 normas y gorros, van a llegar a esta parte, ¿vale? ¿Y esto qué nos dice? O sea, esto nos dice que el límite cuando x tiende a x0, si lo ponemos así, sería fi.gi de x. Ajá. Esto es L1 por I por L2I, ¿sale? Pero esto lo que nos dice es que si pensamos en la función grande, o sea, por el teorema de coordenadas, esto lo que nos dice es que el límite cuando x tiende a x0, ¿no? De f.g porque justamente las funciones coordenadas de f.g de x, aquí lo escribimos creo que aquí arriba, son estos, ¿no? Los f1 por g1, ¿no? fm por gm. Entonces justamente las funciones coordenadas son estas y tienen límite, entonces esta tiene que converger a L1 punto L2, aquí van el 1, ajá, coma, L1.L2 y aquí va el M, ¿no? Pero justamente por como nombramos las cosas, esto es L1.L2. ¿De acuerdo? ¿Cómo ven? José de Jesús, que alzaste la mano, ¿cuál es tu duda? No, creo que se quedó alzada desde hace Eso me imaginé, es broma. Ajá. Entonces, aquí le vamos a dejar, ¿sale? La siguiente clase me aviento a demostrar el, el 2 no, el 2 dijimos que no. El 4, que es realmente el difícil es el 4 y el 5 es lo mismo, o sea, nada más es poner quién es quién, acomodas las notaciones y ya, ¿no? O sea, realmente eh, el 5 es casi lo mismo que esto. El 4 sí requiere un poquito más, ¿no? Entonces ese es el realmente complicado. Entonces la siguiente clase nos aventamos a hacer 4 y 5, ¿no? Esa sería la cuestión, ¿no? Ah, el 5 sí lo hacemos esta vez, ¿sale? En sucesiones creo que no lo hicimos, ¿no? Pero aquí sí, en este sí, sí lo hacemos y bueno, ya en sucesiones verían cómo hacerlo, ¿no? Entonces, pues aquí le dejamos.